Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que estén muy pero muy bien. Se preguntarán qué carajo es esto. Bueno, son los Sims 4. Y se me ocurrió crear al cuerpo gobernante, a nuestro honorable cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y nada, quería ver cómo se veían ellos como Sims y de qué manera interactuaban entre sí. Amigos, espero que esto se esté escuchando bien, de manera decente, porque hice una prueba antes de audio y no se escuchaba tan bien. Así es que ojalá que ahora se escuche mejor. A ver, esta es mi casa. Esta básicamente es mi casa, la que construí de cero. Pero a ver, antes de ir con la casa quería mostrarle a los personajes más como... Aquí se pueden ver los miembros del cuerpo gobernante, algunos. Pero antes se los quería mostrar, de hecho, en el editor de personajes para verlos de manera más como... A ver, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo. Para verlos de manera más como cercana, de cuerpo entero, más de frente, más en detalle. A ver, esto creo que era acá, si no recuerdo. A ver. Acá. Sí, al parecer era acá esto, amigos. A ver, acá están. A ver, amigos, acá tenemos a 8 personajes. O no, son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, son 8 personajes. Dejé fuera a los 4 más jóvenes, que vendrían a ser Gay Friegel, Jeffrey Winder, Jody Jedel y el otro, ¿cómo se llama? El otro no me acuerdo. Ramp, Jacob Ramp. Así que incluí, por supuesto, como lo podía dejar afuera, a nuestro Anthony Morris, nuestro tío Morris. A ver, aquí está Morris. Aquí está nuestro tío Anthony Morris III. Como pueden ver, amigos, como les comentaba, uno no lo puede hacer, obviamente, 100% real. Esta es una aproximación de él, de él, o lo que recordamos de él, mejor dicho. De hecho, acá tengo un segundo outfit para él. Que de hecho, con este outfit, el tipo va a comprar whisky de manera camuflada. Es su gabardina beige y su boinita. ¿O no, mi tío Morris? Aquí está nuestro tío Morris, amigos. Como segundo personaje tenemos al Muecas, a Stephen Letts. Bueno, a él le puse zapatos de payaso porque el tipo es como un buen Tony. Él es como un Joker. Así que aquí está nuestro tío Muecas. A ver, yo quería hacerlo de manera todavía que pareciera más caricatura, pero bueno. Hice lo que pude con mi tío Muecas. ¿O no, mi tío Let's? Ya, después tenemos a mi tío Sammy, al viejito, al morenito. Mi tío Samuel Hare. Tenemos al gordito, a Sanderson. Acá está nuestro tío Sanderson. A nuestro virginal tío Sanderson. Recordemos que de todos los tipos, este es el único que no está casado, ¿eh? El único que no está comprometido, o al menos que nosotros sepamos. Después está el gruñón, el mañoso, el enojón, David Splane, que se parece mucho a Gargamel. Aquí está Splane con sus orejas gigantes. Hay que decirlo así, que se parece mucho, se parece. Quizás la boca me quedó un poco grande, pero eso lo puedo corregir después. Tenemos a otro de los tipos que es bastante siniestro, este es Lodge, que junto con Samuel Hare son de los más viejitos. Y está el tío Lodge. Tenemos después al presuntuoso Jeffrey Jackson. Que bueno, a ver, no, a este faltó hacerlo quizá un poco más gordo, ¿eh? Un poquito más gordo. El tema es que ya no puedo hacerlo más gordo. Esto es como lo máximo que el juego me permite hacerlo de gordo. ¿O no? Sí, a ver. A ver si puedo hacerlo más gordo. No. No puedo hacerlo más gordo. Y bueno, finalmente tenemos al tipo más relevante del universo. A Kenneth Cook. Un tipo, amigos, que nadie toma en cuenta. Un tipo que básicamente está como de relleno aquí. Un tipo totalmente irrelevante. Así es que, bueno, esa fue como una vista rápida del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Entonces, continuemos. Le pongo acá. ¿Esto era acá o no? Sí, creo que acá.
Como les comentaba, dejé afuera a los 4 más jóvenes porque, a ver, uno, porque el juego solamente me permite poner a 8 personajes en simultáneo. Y lo segundo es que, claro, son tipos que son más como desconocidos. Entonces, entre poner, por ejemplo, a Jacob Ramp y a Tony Morris, obviamente hay que elegir a mi tío Tony. Eso es más que lógico. Amigos, esta casa, como les decía, se las construí de cero. A ver, el juego te da la posibilidad de darte una casa como prediseñada. Pero claro, esta es como muy básica. Le quise poner lo suficiente, algo súper básico nomás. Creo que está bien porque estos tipos más no se merecen, hay que decirlo. Por ejemplo, comparen mi humilde hogar con esta mansión gigante de acá, con piscina, con terraza. No, esta mansión está preciosísima. Pero no, estos tipos no se merecen algo tan sofisticado. Se merecen solamente esta lúgubre casita pequeña. Así es que bueno, tiene lo suficiente para vivir bien. Tiene 2 piezas. Cada pieza tiene 4 camas. Una pequeña sala de estudio. Con un escritorio y un computador. ¿Qué está haciendo Samuel Herr? ¿Está viendo un partido de fútbol? O está, no, está jugando. Está jugando, no sé. Supongamos que está jugando al FIFA. Bueno, esta es la sala de estudio con un tapete bastante infantil. Bueno, de hecho más se parece al dormitorio de Caleb. Aquí está el baño, bastante sencillo, bastante modesto. Una cocina bastante equipada, bastante buena. Le quise poner este piso porque me recordaba al piso de la cocina de la casa de los Simpsons. Una salida que da al patio. Bueno, en la parte principal. Un living comedor. Una mesa bastante grande para los 8 tipejos. Y una sala de estar bastante igual, cómoda, digamos. Y por supuesto, una tele gigante para que los tipos vean el broadcasting donde salen ellos mismos. Amigos, solamente este computador de acá, de hecho me costó como 4.000 simoleones. A ver, los simoleones son, así se llama el dinero en el juego. El juego te da una base de como 25.000 simoleones y solamente me quedan 2.000. Porque claro, tuve que hacer la casa, tuve que ampliarlo, tuve que... A ver, esto empieza. No hay mejor sensación que la de derrotar al jefe del nivel final. Cuando Kinect juega, está en comunicación con el universo. ¿Se puede afirmar con absoluta certeza que le gustan los videojuegos? Pongámosle que sí, honestamente no. Ahora, no entiendo por qué Kinect, si el que está jugando es el tío Sammy. Ahora, amigos, se supone que estos personajes tienen como ciertas características, como que tampoco uno los hace así como así. Cada personaje tiene como su propia personalidad. Por ejemplo, a ver, ¿quién es este? Este es Q. Ya, hablando de Q, este tipo, amigo, es como antisocial. Este tipo es como solo, es como irrelevante, como que nadie lo toma en cuenta. Exactamente lo que pasa en Warwick con él, como que básicamente está en el cuerpo gobernante porque justo le faltaba uno y este tipo justo iba entrando a la oficina y le dijeron, ya, tú. Entonces este tipo es como es, así como un tipo bastante solitario, bastante relevante, que este tipo se siente feliz cuando está solo. El tío Sanderson, este gordito, es un tipo que le encanta comer. Este es un glotón que se lo come todo. Le encanta estar en la cocina cocinando. Y ahora se fue a acostar. Aquí tenemos Anthony Morris. Bueno, es un tipo bueno para la bebida. Anthony Morris es un tipo, si bien no es alcohólico al 100%, pero yo creo que va en camino para... Porque este tipo camina siniestramente. Explain. Bueno, como les comentaba, Anthony Morris es como eso, un tipo que se caracteriza, bueno, uno por ser bastante mañoso también, pero también bastante alcohólico. El tío Sammy, mi viejito Sammy, él es un personaje súper dormilón. Claro, a ver, consideremos que Samuel Herr con Gary Lodge son los más viejitos, entonces... Tanto Sammy como Lodge son tipos que siempre van a estar como cansados, siempre se van a dormir en cualquier parte, son tipos bastante flojos, claro, son los más viejitos, hay que comprenderlos.
O no mi tío Loch, o no mi tío Sammy. ¿Qué me falta? Ah, Splain. Amigo, Splain, un personaje como siniestro. Este tipo es como que siempre anda enojado, como que todo le molesta, como que es gruñón. Así que Gargamel es un tipo bastante siniestro. Jeffrey Jackson, bueno, es un tipo presuntuoso. Creo que no hay mucho que agregar. Amigo, este tipo se parece un poco a... Amigos, ¿cómo era que se llama este presidente de la Watchtower? Creo que en los años 90, a Henschel. El tipo se parecía un poco a Milton Henschel. Bueno, eso. Se supone que estos personajes entre sí van a interactuar, van a armarse lío entre ellos, se van a pelear, después se van a reconciliar, van a pasarlo bien juntos, van a hacer amistad entre ellos. Así que va a ser interesante ver cómo interactúan. A ver, acá amigos, en este menú yo puedo ver... Ah, justamente. Bueno, aquí me falta completar más el techo, me falta hacerlo bien. La verdad, se me olvidó hacer el techo acá, en esta parte. Bueno, y acá puedo ir viendo como el tema de las paredes más de forma precisa, digamos. O mejor dicho, ver lo que yo quiera ver, porque aquí se ve todo, pero si yo, por ejemplo, aprieto, las paredes no están, desaparecen, y si le aprieto acá solamente sale lo que se ve al final. Así. Entonces, bastante interesante. Entonces, eso, amigo, básicamente quería mostrarle. A ver, Anthony ha alcanzado el nivel 2. Ah, pues claro, porque está jugando. Amigo, Anthony Morris está jugando hace mucho rato, ¿no? ¿Y qué está jugando? Un juego... Amigo, este es como el fin. Es como... Amigos, son bolas de fuego cayendo del cielo. Es como Armagedón. The Real Armagedón Watchtoweriano. Anthony Morris está feliz destruyendo el mundo. Sí, es un juego, es como el apocalipsis de los testigos de Jehová, con estas bolas de fuego gigantes cayendo del cielo. Notable, notable. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, bueno, obviamente esta casa tengo que adornarla mejor. Quiero, por ejemplo, acá poner una chimenea. Una chimenea para que estos tipos estén calentitos. No sé, y decoración, poner, no sé, cuadros. Y por supuesto, poner bibliotecas para que estos tipos tengan su alimento espiritual de forma... Amigo, aquí está Milton Henschel. Aquí está Henschel, amigos. Y aquí viene un mundano. Sí, es un mundano, de hecho, con trenzas. No, este tipo representa lo más satánico del universo. Ahí viene otro mundano. Esta mundana está bastante guapa, ¿eh? Debo decirlo. ¿Qué más tenemos por acá? Hay un tipo pescando. Ah, sí, porque creo que aquí igual se puede pescar. Así que va a ser interesante cuando estos tipos vengan a pescar acá. Amigos, lo que sí, esto está un poco oscuro, ¿no? Como que falta luz por acá. Ya, y esto creo que se ponía acá. A ver. Claro, porque aquí está el modo construir y el modo vivir. Y esto era aquí, justamente. Pero estas luces son como de dormitorio o no, porque esto es la parte de los dormitorios. Si voy a salón, obviamente no es salón del reino. La parte de luces o no a comedor, acá. Acá está. Ya, estas luces están perfectas para el comedor. Perfecto. Luces para la pieza podrían ser esta. Ah, genial. Y para acá. Genial. Y para la sala de estar puede ser igual una, ¿o no? Sí. A ver, esta. Ya, me encanta. Para la cocina podría ser otra igual. Pero ¿cuál podría ser para la cocina? Esta está buena. Ya, y me falta para el baño. Podría ser una lucecita así para el baño. Perfecto. Que justo nuestro tío Morris está cagando. Y para la sala de estar.
O sea, para la sala de... ¿Cómo se llama? La sala de estudio igual. Dejemos una. Perfecto, quedó mucho más iluminado. Amigo, esto es importante porque estos personajes hay que mantener estos niveles siempre en verde. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, dice que Anthony Morrie está contento. Eso significa que las necesidades de Morrie hasta el momento están muy, muy bien cubiertas. Por ejemplo, Losh, o sea, ¿quién es este? El tío Sammy dice que está triste. Pero no sé por qué Samuel Hare está triste, amigo. Oh, mi tío Sammy necesita abrazar a alguien. Mi tío Sammy está triste, amigo. ¿Qué tenemos por acá? Apagar fuego. Bueno, no sé por qué sale eso. A ver, ¿cómo está Mark Sanderson? Dice que está coqueto. ¿Y por qué Sanderson debería estar coqueto? Amigo, esto se está poniendo raro porque es el único hombre sin pareja del grupo y está coqueto. Amigos, ¿y por qué aquí hay una mujer? Y esta mujer, bueno, supongamos de que ella es Coral. Amigos, llegó Coral. Pero... Amigo, estos tipos son los tipos más poco caballerosos del universo. Hay una mujer parada al medio de ellos y los tipos ni siquiera la pescan. Ya, aquí viene otra testigo de Jehová, con su falda hasta el piso. Pero Losh ni siquiera le habla, Samuel tampoco le habla. Ya, pues, hombre, convérsenle. Pero ¿por qué no le conversan? ¿Cómo hago para que le conversen? A ver, Sammy. Presentación... Ahí está, invitar a entrar. ¿O no? ¿Será acá o no? Ah, están interactuando con la mundana. Pero la mundana no quiere... Ahí está la mundana. Amigos, una mujer metida en un mar de testosterona. Esto no pinta nada bien. Esto no pinta nada bien, amigos. Pero esta tipa, ¿qué onda? Esta tipa es como una vecina random del barrio. Es como una niña que andaba caminando por acá y de repente vio a estos dos viejos hablando acá afuera y se metió a la casa. Es como eso. Amigo, el tío Sammy... Miren, el tío Sammy se puso contento. Mi tío Sammy está picarón. Mi tío Sammy se puso picarón. Se puso coqueto. A ver, ella se llama Summer, ¿o no? Se llama Summer Holiday. ¿Por qué Summer Holiday? ¿Por qué se llama así? Amigos, pero esta tipa, ¿qué onda esta tipa? Es como una mundana súper así como Barça que se fue a meter a la casa de estos tipos. A ver, acá está Jackson. A ver, ¿qué le puede decir Jackson? Jackson... Presentación graciosa. Muecas y Jackson están con la mundanita. Ojito ahí, ojito ahí. Amigos, ¿saben lo que sería interesante? Que poder buscarle una potencial pareja a Sanderson, que el solterón Sanderson. Sería interesante, pero claro, yo creo que tendría que hacer otro personaje para Sanderson. Podría ser, no sé, hasta una mujer bíblica por ahí, una María, una Rebeca, no, una Sulamita para Sanderson. Mi tío Sanderson está soltero. Mi tío Sanderson necesita una mujer que lo haga bajar de peso. Amigos, pero insisto, esta tipa como que andaba por la calle y de repente se metió a la casa, así súper de la nada, así. A ver, y el Gargamel Explain, ¿qué le puede decir? A ver.
Pero hombre, ¿cómo la dejas sola? Pero, qué tipo más poco caballerosos. Vayan a acompañarla, hombre, acompáñenla. O invítenla a la mesa a comer algo, no sé. ¿Cómo la dejan sola? Pero, a ver, ¿qué pasa si el gordo Sanderson la conoce? A ver, entonces tengo que ir con el coqueto Sanderson. Ojito. Ya, presentación amistosa, grosera, graciosa. Presentación coqueta. Ya, venga Sanderson. Venga a coquetear con la mundanita rubia. La está esperando, la está esperando. ¿Y pero por qué se va para allá? Pero... No, po. Supone que... Ya, eso. Muy bien. Ahí está. Coqueto Sanderson. Pero ¿y por qué le conversa a Her? Amigos, como que el tío Sammy le está matando toda la inspiración a Sanderson, la inspiración del momento. Eso, váyase para allá, tío Sammy. A usted aquí nadie lo quiere, usted no es necesario. Amigos, mi tío Sanderson se puso contento, se puso contento. A ver, ¿qué más? Besar las manos. A ver, amigo, esto se está poniendo interesante. Muy interesante porque recordemos que Sanderson es el único tipo solterón del grupo. Ya, bésela. Bésela. Qué rico. Qué rico. Notable. Amigo, le encontramos pareja al tío Sanderson. Me parece excelente. Me parece excelente, amigo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ahí está. Preguntar sobre soltería. Quizás le dijo, ¿estás soltera? O, no sé, ¿estás conociendo a alguien? ¿Y qué se mete usted? Pero váyase para allá, tío Morria. Usted aquí está puro estorbando. Este momento tan romántico, usted lo está echando a perder, Morri. Ven para acá, po. Ven. Oh, pero ¿por qué se va para allá? ¿Por qué se va para allá? Mi tío Sanderson se cohibió y le dio vergüenza. Y prefirió ir a jugar. Pucha. Pero ¿cómo la deja sola? A ver, ¿qué más? Elogiar aspecto. Amigo, esta mundanita se nos está enamorando del tío Sanderson, ¿eh? No, usted váyase para allá. Morris, váyase para allá. Usted aquí no es necesario. Amigo, ¿por qué este tipejo no se va para allá? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando? Amigo, avergonzado. Mark Sanderson, a Mark Sanderson le dio cosita, le dio vergüenza. Amigo, este tipejo es, yo creo, la primera vez en su vida que ha conversado con una mujer de forma tan coqueta. Ligar, ahí está. Ligar. Amigos, Mark Sanderson se nos enamoró de una mundana. Uy. Mark Sanderson está coqueteando y está enamoradísimo, Ojito. Debería irme ya. Gracias por pasar este rato conmigo. Hasta más ver. ¿Qué significa esto? Hasta más ver. Hasta más... No sé. No sé lo que significa hasta más ver. Pero bueno. Amigos, aquí va nuestra mundanita, nuestra potencial pareja de Mark Sanderson. Amigo, esto me parece genial. Me parece genial porque no me imaginaba de que podías como coquetear con un NPC random. Como que yo pensaba que solamente uno aquí podía ligar con personajes que uno creaba, pero parece que no. Parece que
Nuestro tío solterón, virginal y pajero Sanderson, amigos, por fin en sus, no sé, 40 años, por fin le besó la mano a una mujer. El tipo se fue a dormir todo ilusionado. No sé por qué, pero me tinca que ahora el tío Sanderson está teniendo sueños húmedos. Está dormido plácidamente. Amigos, bueno, cambiando radicalmente de tema. Me interesa que estos tipos acá trabajen, porque sí, estos tipos pueden trabajar y eso es muy importante que pase porque de esa manera yo genero plata acá abajo. El tema es que no me acuerdo cómo se trabajaba, no me lo recuerdo. Pero bueno, eso lo puedo ver en otro momento. Amigos, ya, solamente era esto. Quería mostrarles básicamente el jueguito. Y qué bueno que resultó esta dinámica con Mark Sanderson, con esta mundanita. Me parece excelente. Ahora no entiendo por qué Anthony Moore se queda a dormir en el sillón si hay camas, po. El tipo debería ir a dormirse a la cama. Y mi tío Sammy está acá como... Está sentado, pero está como raro, como que él... ¿Qué le pasa a mi tío Sammy? ¿Qué le pasa? Amigo, mi tío Sammy está bastante... Este tipo está como alucinando. Pero bueno, no sé por qué este tipo no se va a acostar a la cama. Fíjense, está la mayoría en la cama y este tipo está acá. Encima, Splain está... Este es Splain, ¿no? Sí, Splain está que se mea. Splain fue al baño y está que se cagaba. A ver, no, este de acá era... ¿Quién es? Let's, el Muecas. Amigos, tengo que hacer que el Muecas se parezca más al Muecas justamente. A veces lo suelo confundir con Splain. No, Splain está acá jugando. Splain está jugando... Es como un juego de pelea. Es como un... ¿Es como un Street o no? Sí. Amigos, definitivamente esto está poniendo a Satanás completamente feliz y a Jehová completamente triste. ¿Cómo es posible que los voceros del todopoderoso creador del cosmos estén jugando juegos violentos? Eso es inconcebible. Semejante barbaridad es algo que ya se sale de todo de lógica, ¿no? Pero bueno, dejemos a nuestro tío Splain tranquilo jugando, a nuestro resto del cuerpo gobernante dormido, a nuestro tío Samuel Hera alucinando. Y nada, lo dejaré hasta acá. Me pareció interesante, no sé ustedes cómo lo vieron, amigos. Me pareció interesante. Creo que, bueno, hay muchas más cosas que uno acá puede hacer. Como les decía al principio, yo no me acuerdo bien el tema de los controles, de las mecánicas, de las dinámicas que se pueden generar entre medio. Splain caminando de manera siniestra. Como les comentaba, me interesa mucho buscarles trabajo a estos tipos. No sé en qué, no sé cómo se buscaba trabajo, pero bueno. Así es que amigos, voy a dejarlo hasta acá. Espero que estén muy bien. A ver, mi idea tampoco es hacer una serie de esto, hacer un tipo reality. No, básicamente quería ver cómo estos tipos cómo se comportaban, pero claro, depende cómo les vaya este video. Podría ser quizá una segunda parte buscándoles trabajo. Que Mark Sanderson siga ligando con esta mundana, poder quizá añadir más cosas a la casa, no lo sé. Así es que amigos, los dejo en sus manos o díganme, no sé qué les pareció, si quieren que siga con esto, obviamente más adelante. Así es que eso amigos, nos vemos, espero que estén muy pero muy bien. Adiosín, adiosín, adiosín. Esto se sacaba acá, creo, ¿no? No me acuerdo. Salir al menú principal, salir y guardar. Guardar y salir, sí. Creo que sí.